Dios, si usted no tiene tiempo para el Señor, si usted solamente su vida la dedica para trabajar, pasar plata, para hacer plata, para hacer plata, para el estudio, para el estudio, para el estudio, para el trabajo, para la esposa, para los hijos, para todo, menos para Dios, ¿cómo vamos a sentir la necesidad de las cosas de Dios? El problema de los católicos es que no colocamos nuestros ojos en Cristo, como hizo María Magdalena, y nos desviamos del camino. Oigan, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Escuchen. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Se fueron al sepulcro donde estaba Jesús, Pedro y el otro discípulo. Cuando a nosotros se nos hable que Cristo se está perdiendo, que Cristo no está en la casa, que Cristo ya no está en la familia, todos en el hogar debemos actuar. Pedro, el representante de Jesucristo, Juan, un apóstol de Jesucristo, también necesitan de Él, necesitan buscarlo. A veces nosotros los sacerdotes, se nos olvida que Dios existe y se nos olvida que Dios es grande. Y nos falta la confianza en Dios, a los curas y a los obispos también. Se nos olvida buscar a Jesucristo en la oración, en la lectura de la Biblia, en la celebración de la Eucaristía. Se nos olvida, ¿sí? Y no debe ser. Cuando Pedro se enteró que Cristo no estaba, salió a buscarlo. Cuando uno está vacío, cuando el sepulcro está vacío, cuando nos encontramos en ese lugar, debemos buscar a Dios. Todos necesitamos de Dios. Yo también me confieso, yo también tengo dirección espiritual, yo también hago la oración. Es más, ustedes sabían que los sacerdotes estamos obligados a hacer un retiro espiritual al año. ¿Sabían eso? Puede pasar el año, pero en ese año usted tiene que tener un retiro espiritual de encuentro con Dios. ¿Sí? Este año ya lo hicimos. Con el obispo se hace el retiro. Ustedes sabían que los sacerdotes también se confiesan, que también se les puede perder Jesucristo y la misa se les puede volver toda una monotonía. Por eso es necesario que ustedes y yo oremos por los sacerdotes y recen por mí. Recen por mí, que yo oro por ustedes. No crean que yo no necesito de Dios. Así como Pedro y Juan fueron corriendo a buscar a Jesús y María Magdalena, todos debemos buscarlo a Él. Todas las personas. Miren lo que viene. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo, El más joven, el más amado, corrió más aprisa que Pedro. dentro del camino de Dios, lo importante no es la carrera, sino llegar a donde está Jesucristo. Pedro, Juan, María, Magdalena tienen algo en común, que llegaron al lugar donde estaba Jesucristo. Pedro llegó más rápido. Juan llegó más rápido. Pedro fue más lento. Era más joven, tenía más fuerza. Pero algo tenían en común. Los tres entraron al lugar donde había estado Jesús para buscarlo. Ojalá que nosotros busquemos a Dios en todo momento. Y esto me hace pensar un poquito en la primera comunión. Los jóvenes de niños son bautizados, buscan a Dios. De jóvenes lo inscriben en la catequesis de primera comunión y de confirmación, buscan a Dios. De jóvenes, el papá lo lleva a la catequesis, el papá lo lleva a la misa. Cuando tienen 15 años, se empiezan a alejar. Cuando son jovencitos, están empapados cerca de Dios. Dígame si usted, si sus hijos no están en catequesis. Dígame usted si sus hijos no están en comunión o en confirmación. De jóvenes van a retiro, van a convivencia, y es cuando usted se pone a hablar con la gente, le dice, padre, cuando yo era joven, yo me lo pasaba de iglesia en iglesia. Cuando yo era joven, yo me lo pasaba allá con el sacerdote que era monaguillo. Cuando yo era joven, yo me lo pasaba confesando. Yo me confesaba de joven. Sí, sí, padre. Cuando yo era joven, yo me lo pasaba en las cosas de Dios. Iba a los retiros, iba a los talleres, iba a las cosas del Señor. Cuando yo era joven. Pero ahorita de viejo, me alejé de Cristo. Llego tarde. Ya ni llego como Pedro. Hoy debemos aprender con este evangelio que debemos salir corriendo a las cosas de Dios, a comer y a misa una sola vez se avisa. Bienvenidos a los hermanos protestantes que van llegando, bienvenidos a los que son miembros del canal y a todos ustedes que están en este compartir, a los que nos ayudan, que Dios les bendiga. Gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Saludos a Vilma Orellana y saludo por aquí
a Jacqueline Santoyo. Gracias por su granito de arena. Que el Señor le recompense. Hoy debemos aprender con este evangelio que la juventud debemos dedicarla a Dios y a las cosas de Dios. No podemos ser como las personas que toda la vida se portan mal, que toda la vida hacen lo que quieren, que toda la vida hacen lo que le viene en gana, y cuando ya están viejitos, cuando ya ni siquiera se pueden mover, ahí sí quieren ir a la iglesia, ahí sí quieren pasar en la confesión, ahí sí quieren pasar en la comunión, ahí sí quieren hacer las cosas que quieren. ¿Qué les parece? No, debemos aprender que a Dios se busca siempre y en todo momento y en todo lugar. Miren lo que viene. Saludos a Marta López. Gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. Escuchen. Y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. No entró. Juan llega primero. Se encuentra con todo lo que estaba y no entra al sepulcro. No se acerca. Juan representa a la juventud que va a la misa y no entra a la iglesia. Juan representa en ese momento una enseñanza a la juventud que va a las cosas de Dios a encontrarse con Cristo y solamente anda de asomado, pero no participa. Juan nos muestra cómo somos nosotros ante las cosas de Dios de jóvenes. Nos dan igual las cosas de Dios. Sí lo buscamos, sí rezamos, sí oramos, pero nos falta a los jóvenes seriedad y compromiso en las cosas de Dios. 100 jóvenes hacen la confirmación y en la iglesia se quedan, si acaso, 5. 20 jóvenes hacen la confirmación y uno solo se queda trabajando en la iglesia. Los demás miran los toros desde la barrera. No entran. No entran. Los jóvenes necesitan la enseñanza de los adultos para aprender los buenos ejemplos. Los jóvenes necesitan la enseñanza de los padres. Ya vamos a ver que Pedro llega y pasa. Y después de que Pedro pasa, el joven pasa. No se queda afuera. La juventud de hoy día necesita que los grandes le den buen ejemplo, que los grandes le den buenas enseñanzas, que los grandes los impulsen, que los grandes los lleven a las cosas de Dios. Los jóvenes por sí solos son entusiastas, están animados, quieren buscar a Dios, pero si ven que el papá no va a la misa, pero si ven que la mamá no se acerca a la iglesia, pero si ven que el papá y la mamá nunca se confiesan, los jóvenes quieren seguir a Cristo, pero los padres no le dan ejemplo. ¿Usted le da ejemplo a sus hijos? ¿Usted es como Pedro que entra a las cosas de Dios a encontrarse con Cristo? ¿O es de los padres como los jóvenes que se queda afuera y alejado? Eso sí, el día que necesite de Dios, ahí sí está en la iglesia metido. El día que necesite de Dios, ahí sí lo está buscando. Ahí sí está haciendo novenas y rosario, y a la de Satanudo, y a la Virgen del Rosario, y a la Virgen de no sé qué, y a yo no sé qué. Pero no siempre lo buscas. Juan llegó, pero no entró, solamente se asomó. Juan representa a la juventud que ama a Jesús, que quiere a Jesús, pero no entra a las cosas de Dios, se queda por fuera. Los jóvenes pueden tener un retiro, pueden tener un encuentro, pueden una fiesta, allá van. Pero pueden tener una misa y se quedan fuera. Escuchen lo que viene. En el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro. Pedro, adulto, mayor, grande, anciano. Que lo venía siguiendo. Venía detrás de Juan. Y entró en el sepulcro. Entró. Pedro representa la autoridad que entra, que sí se acerca, que sí se compromete en las cosas de Dios, que sí busca a Cristo con sincero corazón. Pedro representa a los que rezan el rosario, a los que van a la misa, a esos abuelitos y a esas abuelitas que están en las cosas de Dios, entran a las cosas de Dios, participan de las cosas de Dios, limpian la iglesia, acomodan, están activos en la iglesia. Y cuando hay un anciano, o cuando hay un mayor, o cuando hay un adulto que enseña, que va a las cosas de Dios, mire lo que pasa con los jóvenes. Y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en el sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo. Cuando el adulto entra, entra también el joven.
Cuando el papá va a misa, el joven también lo acompaña. El hijo va. Cuando la mamá va a la Eucaristía, la hija también va. Cuando los padres le dan buenos ejemplos a los hijos los aprenden. Cuando los padres hacen el rosario en casa, toda la familia lo hace. Pero si el papá lo que le da son malos ejemplos a los hijos, ¿qué van a aprender los pelados? Es como cuando el papá fuma. ¿Qué aprende el hijo? A ser un fumador. Es como cuando la mujer se maquilla mucho y anda toda pintorreteada. ¿Qué aprende la hija? A las pinturas. Es como cuando el papá es tomador. ¿Qué aprende el hijo? Pues a tomar licor, aguardiente, cerveza. Es como cuando la mamá se viste mal. ¿Qué aprende la hija? Las cosas malas. Si usted es adulto y tiene hijos y tiene hijas y es responsable de un hogar, sépalo bien, que todo lo que usted haga, que todo lo que usted practique, que todo lo que usted diga, que todo lo que usted use, sus hijos lo van a imitar a usted tal cual. Todas las cosas que los hijos ven hacer a los padres, esas cosas las van a hacer. Sonia Regalado, gracias por su granito de arena, el Señor le recompensa. Miren, cuando yo era niño, mi papá y mi mamá me llevaban a misa. Y yo de niño aprendí a ir a la Santa Misa. Mi papá iba temprano, mi mamá iba a la tarde con nosotros. Pero todos los domingos eran sagrados para ir a la Santa Eucaristía. Usted el domingo no se quedaba en la casa. Usted el domingo tenía que ir a la misa. Y eso nos enseñó a nosotros a ir a la Santa Eucaristía. Mi mamá en casa tenía una máquina de coser de esas que eran de pie, que usted le daba los pies para arriba y para abajo y ella cosía. Mis hermanas aprendieron a coser su ropa y a hacer ropita. Todas las cosas que el padre haga, los hijos la imitan. Mi papá, maestro, y varias de mis hermanas, las 3 hermanas, son maestras. Benjamín y yo no seguimos el paso de ser maestro. Pero todo lo que usted haga se convierte en un modelo a seguir para sus hijos. Por eso, miren, los padres, yo no quisiera estar en el lugar de los padres el día que nos encontremos con Dios. Yo no quisiera estar en el lugar suyo si es papá o mamá. Porque Dios le ha dado hijos y Dios le va a pedir cuentas a usted si esos hijos se le echaron a perder, si esos hijos se extraviaron, si esos hijos se perdieron, si esos hijos se encaminaron por otro rumbo. Dios le va a pedir cuentas a usted.